tutor en los próximos años. Ellos esperaban hacer la real transición el año que viene, con el primer centenario del nacimiento de Kim Il-sung. Pero al morirse el padre, se acelera este proceso. Y ahí es donde está la gran fricción. Tú viste los generales que estaban al lado de él, ¿no? Octogenarios. Y tú sabes, otro problema también es que si tú miras como el padre fue preparado desde los 80, es decir, Tomó llega al poder en el 94, pero desde los 80 ya su padre lo estaba preparando. 20 años tuvo el padre bajo los auspicios de Kim Il-sung, antes de tomar el poder. Este hombre llega de momento, como decir, de paracaidista, cae ahora en el poder. Esa es la cosa, el choque es sumamente duro. Esa histeria que se ve, ¿es espontánea, es producto de una histeria colectiva o histeria de masas, como se llaman, como de contagio, ante una sociedad totalmente cerrada que no ha conocido más liderazgo que el de esa familia? Una cosa interesante en las sociedades que han tenido una tradición confuciana, de Confucio, muy interesante, que hay una mezcla muy interesante. Que Confucio no fue el que creó la confusión, como decía la candidata. Todos estos sistemas fueron por 2000 años, bajo las leyes de Confucio, el gran maestro chino. Pero ¿qué ocurre? El culto a la personalidad es parte de la tradición confucia, pero también pagarle a ciertas personas para que lloren el día de la muerte de una persona. Las lloronas, las lloronas, correcto. Eso es parte de la tradición en esa cultura confuciana. Así que hay parte de eso y parte también soborno. Si no lo haces, ¿qué pasa? Es una prueba de que tú no eres leal al sistema. Por eso tienes que aparecer. ¿Cuántos muertos ha dejado la hambruna en Corea del Norte? Bueno, la primera hambruna se detectó, que yo fui parte de esa detección en el año 83-84. 2 años. Estábamos haciendo un estudio sobre la viabilidad de las Olimpiadas del 86 y estábamos viendo cómo no, la agricultura no estaba presente. Murieron más de 2 millones de norcoreanos en el año 84. 2 millones. 2 millones. Para una población que tú mencionas, 24 millones, en aquel entonces era 21, eso fue un gran porcentaje. Miren los niños muertos de hambre. La malnutrición en Corea del Norte es increíble. Las Naciones Unidas dice que el 40% de la población infantil está desnutrida. Muchos niños no tienen ni una comida al día. En otras palabras, hay un día sí, un día no, que los niños, ni siquiera los adultos. Hoy por hoy tú paras un coreano del norte de 18 años al lado de uno de Corea del Sur y tú te das cuenta la diferencia y te das cuenta quién es el del norte y quién es el del sur. ¿Y cómo es posible que ese pueblo salga a llorar por ese hombre? Un pueblo que ha estado totalmente incomunicado. Un pueblo que, primero, entre el confucianismo y la mentalidad de que no hay otra vida, o sea, que no hay una razón por qué vivir, no da esa ambición por superarse. Para colmo, lo que es la frontera de China, con todo que hay casi 365.000 coreanos del norte en China viviendo como si fuera en ignomía, porque en guetos que no pueden reducir porque los repatrian otra vez para Corea del Norte. Se hace muy difícil cruzar el Yalu, se hace muy difícil cruzar la frontera. Y también no se puede descuidar el aspecto cuasi religioso de estos individuos, líderes coreanos. Del culto a la personalidad. Culto a personalidad, hay que entender. Si dicen que nacieron en una montaña sagrada, cosa que tampoco... Y que hacen milagros, que este hombre puede detener tormentas, que el día que nació, estamos hablando Oscar y yo antes del programa contigo, que hay una estrella como Jesucristo, cuando Jesús nace en Belén. Y 2 arcoíris. Una estrella Hay un titular, increíble, que yo creo que lo cité una vez en este programa, de lo que es el culto a la personalidad, guardando la distancia. Una vez hubo un huracán para República Dominicana en la época de Trujillo, y el periódico El Caribe, que era el más importante en ese momento, dijo: gracias a la sabia política meteorológica de su excelencia, el generalísimo doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina, el huracán se desvió, porque el huracán se desvió en el canal de la Mona, y dice, estamos fuera de peligro, vive el jefe. Y Pues ponte a ver cómo es que dicen que muere Kim Jong-il. Dicen que Kim estaba exhausto. Kim Jong-il es el individuo que entraba a una factoría y decía, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Bueno, estamos haciendo parte para un tractor. Dice, bueno, ¿qué es el problema? Bueno, líder, no tenemos lo suficiente. Dice, bueno, resuelvan esto. Y entonces salió un edicto. El gran líder vino y nos dio instrucciones personales, como hacía Fidel Castro. Vamos a ver. Y ahí es que hemos superado la producción. Y los emperadores chinos, así es la forma. Vamos representantes del cielo aquí en la tierra. En la tierra. Vamos a ver un poco más de Kim Jong-il. ¿Quién era este hombre? Desde su llegada al mundo, la historia de Kim Jong-il estuvo decorada por la propaganda. Según la historia oficial de Norcorea, el querido líder nació en 1942 en la más alta montaña de la península coreana, bajo un cielo con 2 arcoíris y una brillante estrella,
aunque la verdad es que su alumbramiento sucedió en 1941, en la fría estepa siberiana, cuando su padre se encontraba exiliado en una base militar soviética. El heredero Kim Jong-il, sin vocación de liderazgo, guió un país dotado de armas nucleares y un ejército de 1.2 millones de soldados, cuando sus pasiones juveniles habían sido en realidad las mujeres, el cine, los trenes y los coches de alta velocidad. Investigadores de su enigmática vida afirman que el querido líder se convirtió en un monstruo como resultado de su entorno. Lo cierto es que Kim Jong-il, regente durante casi 18 años del único régimen estalinista de la actualidad, deja atrás de sí una obra marcada por las torturas, las ejecuciones y el aislamiento internacional. Un país donde no mostrar suficiente devoción por el líder se paga con la cárcel. Los datos más espeluznantes refieren casi 2 millones de muertos por una descomunal hambruna a mediados de los 90, mientras Kim Jong-il ordenaba construcciones faraónicas en Pyongyang. Amnistía Internacional afirma la existencia de unos 6 campos de concentración por todo el país, donde habrían sido asesinados casi 500.000 de prisioneros políticos.